Vamos a continuar entonces, muchachos, con revisando nuestro tema del movimiento de tiro vertical que empezamos a revisar el día de ayer. Todavía no termino con la preparación de los materiales para lo de la práctica. El día de mañana, la siguiente sesión, el día viernes, estaremos viendo ese detalle, pero vamos a continuar entonces el día de hoy, avanzando con nuestro tema de de caída libre, que empezamos a revisar el día de ayer. Muchachos, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o algo que quiera comentar, compartir con el grupo? Muchachos, muchachas, alguien que me confirme si me escuchan. Sí, profe. Sí, se escucha, profe. Gracias. Entonces vamos a continuar con eso. Permítanme un segundo. Voy a compartir mi presentación para que sigamos revisando lo correspondiente al movimiento de caída libre que empezamos a revisar el día de ayer. Y es nuestro tercer tipo de movimiento que vamos a estudiar. Antes revisamos lo que era el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y ahora estamos con este movimiento de caída libre que veíamos el día de ayer, empezamos a revisar. Se trata de un movimiento que es propiamente un movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque pues por principio de cuentas se realiza en línea recta y varía su velocidad de manera uniforme conforme pues, transcurre el tiempo, es decir, va incrementando su velocidad conforme transcurre el tiempo. Y decíamos que esa es la característica de este movimiento. La aceleración constante que posee es debida a la gravedad, es debida a la atracción, a la fuerza de gravedad que atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Y esta aceleración en este movimiento va a tener el valor que ya conocemos para esa aceleración de la gravedad, que le hemos usado en ocasiones anteriores para determinar el peso de un cuerpo. Y entonces para cada sistema de unidades va a tener un diferente valor. Para el sistema internacional, que es el que normalmente usamos, vale 9.8 metros por segundo cuadrado, esta aceleración. G. Para el sistema CGS, vale 980 centímetros por segundo cuadrado. Y para el sistema inglés, 32 pies por segundo cuadrado. Ese es el valor de la aceleración de la gravedad en estos sistemas. Decíamos que es el caso que se ejemplifica en esta animación, en donde una persona deja caer un lápiz. En el momento en que la suelta, la velocidad inicial que tiene es 0. Y en el momento que la suelta, empieza a incrementar su velocidad y a moverse verticalmente hacia abajo en línea recta, experimentando una aceleración igual a la de la gravedad. Pero por la dirección que tiene, se considera que esta aceleración es negativa. Y cuando llega al punto donde está una superficie y finalmente se detiene, un instante antes de llegar a esa superficie, o de detenerse más bien con esa superficie, tiene una velocidad final que pues resulta de esta aceleración de la gravedad. Y durante el transcurso pues ha recorrido una distancia, un desplazamiento que en este caso lo vamos a denominar como una altura. Desde luego, a medida que transcurre el tiempo, se recorre esa altura en la caída libre. Y entonces, decíamos que esta aceleración la considera negativa porque está orientada hacia el sentido negativo. En este caso es un sistema de referencia del eje Y. Esa es su dirección, entonces por esa razón se le considera negativa. La buena noticia, muchachos, es que las expresiones matemáticas que vamos a utilizar en la caída libre, es decir, las fórmulas de la caída libre son exactamente las mismas que ya utilizamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nada más que hay que
sustituir la altura por el desplazamiento o la distancia que se recorre y G, o sea, la aceleración de la gravedad por la aceleración. Entonces, estas cuatro ecuaciones que tenemos aquí sobre esta lámina, muchachos, son exactamente las mismas que antes usamos en el movimiento rectilíneo uniforme, nada más que están en diferente orden. En algunos casos está despejado diferente, pero además están acomodadas de manera diferente, pero ahorita vamos a ver que realmente son las mismas que antes usamos para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces voy a escribirlas aquí, voy a reescribirlas y vamos a despejarlas para ver que efectivamente son las mismas. Aquí vamos a poner las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y vamos a ver cómo se transforman esas en las mismas ecuaciones que vamos a utilizar para la caída libre. Tenemos entonces nuestra primera ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Nos hablaba de la aceleración. Decía que la aceleración era igual a la diferencia de las velocidades, la velocidad final, a la variación de la velocidad, que es la velocidad final menos la velocidad inicial, entre el tiempo. Y entonces, si nosotros despejamos de esta ecuación, bien, más bien sustituimos, como dice aquí la lámina, sustituimos la gravedad por aceleración y sustituimos altura por desplazamiento, entonces podemos encontrar las ecuaciones correspondientes para la caída libre. En este caso, si sustituimos esta aceleración por la gravedad, nos da que la gravedad va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, pero en este caso la gravedad es una constante. No tiene sentido tener una fórmula expresada en una constante. Por esta razón, de aquí se despeja esta velocidad final. Entonces vamos a hacer ese despeje, muchachos. Vamos a quitar este tiempo de este denominador. ¿Cómo lo pasamos hacia el otro término? ¿Cómo me queda? Multiplicando. Entonces me queda aquí, de este lado me queda la gravedad multiplicada por el tiempo. Va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Y entonces, como esta fórmula está expresada en función de la velocidad final, o sea, despejada la velocidad final, pues vamos a quitar la velocidad inicial que está aquí, a ponerla de este lado para que quede completamente despejada. De esta manera, la velocidad final, ¿cómo vamos a pasar esta velocidad final, inicial, perdón, de este lado? Sumando. ¿No? O positiva. Entonces, si despejamos la velocidad final de esa ecuación, resulta que va a ser precisamente la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Es así como está expresada la primera ecuación que tenemos aquí. Velocidad final es igual velocidad inicial más gravedad por tiempo. Entonces, ahí vemos que esta ecuación prácticamente es la misma, solamente que hemos cambiado la aceleración por la aceleración de la gravedad, que es una constante, y esa va a ser siempre la única que exista en este movimiento de caída vertical. Entonces, esa es la primera ecuación. Vamos a ver con la segunda. La segunda que teníamos allá es aquí la cuarta prácticamente, porque era la velocidad media. Voy a escribirla. Bueno, voy a respetar el orden que tienen aquí en esta lámina, porque esta segunda ecuación que maneja aquí era una ecuación en el movimiento rectilíneo uniformemente variado que decía que el desplazamiento era igual a la diferencia de los cuadrados de las velocidades, la velocidad final al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, sobre 2 veces la aceleración. Entonces, si hacemos caso a lo que dice la lámina,
y quitamos, despejamos en esta ecuación, pero sustituimos el desplazamiento por la altura y la aceleración por la gravedad, esta ecuación va a quedar expresada así. La altura sería igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre dos veces la gravedad. Y entonces nuevamente esta ecuación está en función de la velocidad final, o sea, está despejada la velocidad final. Si despejamos la velocidad final tendríamos que quitar primero esto del denominador y pasarlo acá multiplicando. Y me queda que 2 veces la gravedad por la altura va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Como se trata de despejar la velocidad final, vamos a tener que quitar este término, que es la velocidad inicial, y pasarlo de este lado. Nuevamente aquí es negativo, vamos a tener que pasarlo sumando. Y por lo tanto, esta ecuación nos queda la velocidad final al cuadrado va a ser igual a esta velocidad inicial que pasa positiva, velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, si nos damos cuenta aquí también, pues es prácticamente la misma ecuación que partimos de la misma ecuación que teníamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado y sustituyendo altura por desplazamiento y gravedad por aceleración, encontramos esta misma ecuación que tenemos expresada aquí como la número 2. Vamos a ver la número 3, que en la otra era la cuarta, y decía que el desplazamiento era igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esta prácticamente no tiene ningún cambio. Lo único que tenemos que hacer para encontrar la que vamos a utilizar en el tiro vertical, perdón, en la caída libre, es sustituir, como dice, altura por desplazamiento, es igual a altura, es igual a velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración, en este caso de la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Y esa es nuestra fórmula, en este caso es idéntica, solamente sustituyendo altura por desplazamiento y gravedad por aceleración. No había nada que hacer. Y en la última es prácticamente lo mismo, porque en las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme teníamos que el desplazamiento era igual al promedio de las velocidades, es decir, la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2, multiplicado por el tiempo. Y en este caso, pues es exactamente lo mismo, solamente que en lugar del desplazamiento vamos a colocar la altura. La altura va a ser igual al promedio de las velocidades, la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2, y eso multiplicado por el tiempo. Entonces, bueno, es todo este ejercicio nada más para ver que efectivamente las mismas ecuaciones que antes usamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado aplican de la misma manera para este movimiento de la caída libre, con la particularidad de que ahora las distancias recorridas son verticales, y entonces las vamos a denominar alturas, y la gravedad es una aceleración constante que va a estar presente siempre, invariablemente, en todos nuestros problemas de caída libre. Va a ser la única aceleración el único valor de aceleración que vamos a tomar en cuenta. No hay otro, porque se trata de un movimiento en el cual
los cuerpos se dejan al efecto de la atracción de la fuerza de gravedad, o sea, del campo gravitatorio terrestre. Ahí está, muchachos, estas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a suponer, vamos a hacer un ejercicio rápido, simple aquí, con esta animación que tenemos. Pregunto cuánto les gustaría que fuera la distancia o la altura desde la que está soltando este lápiz con respecto a esta superficie, la mesa donde se está deteniendo este lápiz una vez que cae. ¿Cuánto les gusta que pongamos ahí? ¿Qué distancia, qué altura? No sé, 1 metro. ¿Un metro? Muy bien. Me parece correcto, me parece bien. 1 metro. Vamos a suponer que se está dejando caer esa... Se está dejando caer ese lápiz desde una altura de 1 metro. Y entonces, pues necesitamos ver que este lápiz que empieza a caer tiene una velocidad inicial de 0 metros por segundo, porque en ese momento, si se suelta, empieza este movimiento de caída libre. Cuando llega aquí a la mesa, en un instante antes de detenerse, pues tiene una cierta velocidad final, que es lo que vamos a tratar de determinar ahora. Y además también transcurre un cierto tiempo. Entonces necesitamos determinar esos dos parámetros de este movimiento. ¿Cuánto tiempo le va a tomar caer y detenerse aquí con la superficie de la mesa? Y además, ¿qué velocidad tiene? Desde luego, un instante antes de detenerse con la mesa, ¿cuál es la velocidad que alcanzó debido a esta aceleración de la gravedad? Entonces, vamos a hacer eso, muchachos. La pregunta es, tengo aquí el menú de las fórmulas que puedo utilizar. ¿Cuál les gusta que podamos utilizar para determinar lo que tenemos que ver? ¿Alguna sugerencia? ¿Cuál podemos utilizar? La segunda, ¿Para calcular qué? para calcular la velocidad final, ¿no? La velocidad final, ok. La segunda me dice, la voy a expresar aquí de nuevo, la velocidad final, en este caso es al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la gravedad por la altura, ok. ¿Conocemos todo lo que necesitamos? Sí, porque conocemos la gravedad, la altura, la velocidad inicial también, entonces sin ningún problema. Pero antes de tratar de calcularla, vamos a ver que esta velocidad final está al cuadrado. Quisiéramos calcularla solamente la velocidad final, no su cuadrado. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Ponerlo con raíz? Raíz. Sacar una raíz, muy bien. Entonces, tenemos que sacar una raíz en los dos términos. Cuando hacemos eso, aplicamos esta raíz, este cuadrado desaparece. Y entonces nos queda el segundo término en medio de una raíz. Entonces, la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la gravedad por la altura. Ok. Y ahora vamos a hacer esta consideración, o bueno, vamos a hacerlo de una vez. Vamos a sustituir sus valores. La velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuánto vale la velocidad inicial al cuadrado? Inicial, perdón. Muchachos. Vale, Cero. 0. Entonces, esto va a ser 0 metros por segundo al cuadrado. Más 2 veces la gravedad por la altura. En este caso, al que la altura está expresada en metros, ¿cuál es el valor de gravedad que le corresponde? ¿Cuál es la constante que vamos a utilizar? 9.81. 9.81 es correcto, pero recuerden que yo les pedí que en este curso vamos a usar 9.8 metros por segundo. Así lo hemos estado manejando en este curso, entonces así lo vamos a seguir manejando. 9.8 metros por segundo cuadrado, aunque el valor que me dicen de 9.81 también es usual y correcto, pero para ser más consistentes en los resultados. Y la altura de 1 metro, entonces la sustituyo aquí. Este primer término
se va a hacer 0. De hecho, pudimos haber hecho la consideración desde este punto, que esto sí va a ser 0, porque es la velocidad inicial en este movimiento de caída libre siempre va a ser 0, porque siempre vamos a considerar su inicio en el punto donde el objeto se suelta. Entonces podremos simplificar estas ecuaciones haciendo esa consideración antes incluso de sustituir datos. Entonces nada más me queda que la velocidad final va a ser la raíz cuadrada de ese valor que me dé ahí de 2 por 9.8 por 1. ¿Cuánto me da? 19.62. 19.6. 2 por 9.8 por 1, 19.6. ¿Sí o no? Dijimos que 9.8 por 9.81. Sí, 19.6. 19.6. Y las unidades que tenemos aquí, estos metros se multiplican con estos metros, me quedan metros cuadrados. Y abajo tenía ya segundos cuadrados. Y ahora sí, si sacamos esa raíz, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 19.6? 4.4. 42. 4.42. 4.42. La raíz cuadrada de metros cuadrados son metros. La raíz cuadrada de segundos cuadrados son segundos. Entonces me queda 4.42 metros por segundo. Entonces la velocidad final que experimenta este cuerpo cuando llega al nivel de la mesa es de 4.42 metros por segundo. Y vamos a ver, vamos a calcular en este momento cuánto tiempo le tomará recorrer ese metro cayendo en forma libre, cayendo en caída libre desde esa altura de 1 metro. La pregunta es, ¿cuál ecuación de las que tenemos aquí nos podría servir? ¿Cuál les gusta que utilicemos para calcular ese La tiempo? 1. La 1, pudiera ser, sí. La 1 me dice que está en función de la velocidad final. La velocidad final me dice es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Y aquí vamos a hacer de una vez esa consideración de que la velocidad inicial, como es 0, este término finalmente va a desaparecer, se va a hacer 0. No podemos de una vez, incluso antes de sustituir datos, eliminarlo. Entonces me queda que la velocidad final va a ser exactamente igual a la gravedad por el tiempo. Y de aquí será más fácil despejar el tiempo. ¿Cómo me queda el tiempo? ¿A qué es igual? Si quito esta gravedad que está multiplicando al tiempo y la paso para acá, ¿cómo me queda la gravedad? Gravedad sobre velocidad. A ver, chequenle bien, otra vez. Menos, ¿no? No, Velocidad final entre gravedad. así es. Esta va a pasar acá, dividiendo, porque estaba multiplicando al tiempo. Entonces me queda la velocidad final entre la gravedad. Así puedo obtener el tiempo sin ningún problema. Entonces el tiempo va a ser la velocidad final, que es esta que tenemos aquí de 4.42 metros por segundo, dividido entre la aceleración de la gravedad, que son 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto nos da eso, muchachos? 0.45. 0.45. ¿Qué unidades? Metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. A ver, chequen, estos son metros. Segundos. Arriba son metros por segundo y abajo son metros por segundo cuadrado. ¿Qué me quedan? 0.45 segundos. Segundos, aquí nada más quedan segundos, porque aquí estos metros se van a eliminar con estos metros y estos segundos se van a eliminar con el cuadrado. Solamente me van a quedar aquí segundos en el denominador, pero cuando se hace la operación, estos segundos van a pasar al numerador y van a quedar solamente 0.45 segundos. Es decir, este lápiz o cualquier cuerpo, de hecho, independientemente de su masa, cualquier cuerpo va a caer en el mismo tiempo.
va a tardar un poquito menos de medio segundo. 45 segundos en golpear esa mesa cuando se deja caer desde una altura de 1 metro exactamente. Perdón, 0.45 segundos. Entonces ya está. Ahí es como aplicamos, esa es la forma en cómo aplicamos estas ecuaciones, pues dependiendo igual que en el caso anterior, de los datos que tengamos y de lo que queramos calcular, pues aplicaremos las ecuaciones correspondientes para pues encontrar los valores que queremos buscar. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios, No, profe, ninguno. ¿no? No, profe. Ok. Déjame ver si tengo otro ejercicio por aquí preparado. Creo que no, nada más tengo la misma lámina. Ok, denme un segundo, déjenme habilitar la otra presentación donde tengo ya un ejercicio preparado para que aprovechemos y hagamos de una vez ese otro ejercicio. Voy a dejar de compartir un momento, por favor. Denme un segundo. Y regreso. Ok. Bien, muchas gracias por la espera. Vamos a hacer aquí otro ejercicio que tengo aquí, a ver si ya lo habilité en la misma presentación para que lo podamos hacer ahí mismo. Voy a compartir nuevamente la presentación. Estamos en este ejercicio en el que tenemos esta situación. Me dice ahí el enunciado, un chico deja caer una canica desde lo alto de un edificio. Aquí no está dibujado el chico, pero ahorita lo dibujamos para que veamos de qué se trata. Aquí hay en la parte alta de este edificio, aquí hay un chico maldoso que está dejando caer cosas, en este caso una canica, desde la parte alta de este edificio. Y la canica tarda 5 segundos en caer. Y entonces la pregunta es, ¿con qué velocidad llega la canica al suelo? Perdón, en el inciso A me dice, ¿desde qué altura se deja caer la canica? En este caso me pregunta, ¿desde qué altura? O sea, que hay que determinar la altura desde la que se deje caer. Y además, ¿con qué velocidad llega al suelo? Esta velocidad necesariamente será la velocidad final que experimenta esa canica cuando llega al suelo. Entonces aquí, desde luego el suelo está más abajo, no está ahí, el suelo está aquí. Es una línea recta que me quedó chueca. Pero el suelo estará aquí al nivel será el nivel del piso. Aquí a esta altura va a tener una velocidad final, un instante antes de detenerse cuando golpee contra el piso, va a tener una velocidad final que es la que tenemos que determinar. Y entonces, pues ¿qué conocemos aquí, muchachos? Como esta canica se suelta, pues también conocemos aquí una velocidad inicial, que va a ser igual a 0 metros por segundo, que es una condición básica del movimiento de caída libre. Entonces, muchachos, de las ecuaciones que tenemos, ¿cuál de ellas nos sirve en este momento para determinar, por ejemplo, la altura o la velocidad final? ¿Cuál podemos utilizar? Con los datos La que tenemos? tercera. La tercera para calcular.
la altura. Altura. La altura. A ver, vamos a Altura. ver. Vamos a ver si es cierto. Vamos a sustituir. Vamos a expresar aquí la ecuación 3. Me dice que la altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. Más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ok, parece que no. Gravedad por el tiempo al cuadrado. Y entonces si recordamos, muchachos, que la velocidad inicial es 0, este valor va a ser 0. Y si multiplicamos por el tiempo, incluso aunque tengamos un valor de tiempo ahorita, esto siempre se va a hacer 0. Entonces, desde aquí podemos ir eliminando este término, dada la condición del inicio de este movimiento. Y entonces va a ser más simple la ecuación, porque simplemente la altura va a ser un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y si sustituimos los valores que ya conocemos, en este caso, la gravedad, como el tiempo está expresado en segundos, la gravedad tendrá que expresarse en unidades del sistema internacional, nuevamente, 9.8 metros por segundo. Bueno, también, aunque fueran centímetros, también 9.8 metros por segundo. Pero, y el tiempo, en este caso 5 segundos, es el tiempo en que tarda en caer, elevado al cuadrado. Ok. Muchachos, 9.8 por un medio es 4.9, ¿no? 4.9 metros por segundo. El cuadrado de 5, 25. 25 segundos cuadrados. Bueno, aquí me quedé. Metros por segundo cuadrado. 25, no, este es un 5, 25 segundos cuadrados. Y ahora sí, ¿cuánto va a ser? La altura va a ser 4.9 por 25. ¿Cuánto me da? 122.5 122.5. ¿Qué unidades, muchachos? metros. Metros. Porque vean, aquí tenemos segundos cuadrados. Con estos segundos cuadrados del denominador se eliminan y me quedan solamente metros. La altura de este edificio, desde donde este chico deja caer esta canica, es de 125 metros. Eso es lo que, esos 5 segundos es lo que, el tiempo que tardaría en llegar hasta el piso. Si fuera la altura de este edificio de 125 metros, 122.5 metros, perdón. Lo único que nos resta es determinar cuánto vale la velocidad final cuando llega hasta este punto. ¿Cuál ecuación les gusta? ¿Cuál podemos utilizar para calcular la velocidad final? ¿Podría ser la segunda? La primera. La segunda. Incluso la primera, incluso cualquiera, digo, incluso vamos a ver cuando menos dos. Por ejemplo, si usamos la primera, la velocidad final me diría que es la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Nuevamente, si recordamos que la velocidad inicial es 0, porque es una condición de este movimiento, pues este término va a desaparecer, se hace 0. Entonces la velocidad final va a ser simplemente el producto de la gravedad por el tiempo. Y la velocidad final entonces va a ser 9.8 metros por segundo cuadrado por el tiempo que aquí nos dice el problema que son 5 segundos. Segundos cuadrados. 5 segundos. Hacemos esta operación, nos queda que la velocidad final entonces es de 49. 49 segundos. 49. ¿Qué? Metros sobre segundos. Metros por segundo. Estos segundos que están aquí se van a eliminar con este cuadrado nada más. Y me van a quedar solamente metros por segundo. Se escribe efectivamente sobre segundo. Se lee metros por segundo, 49. Aquí este 9 quedó medio feo. Voy a borrarlo porque puede ser confuso. Entonces, muchachos, 49 metros por segundo. Vamos a hacer, nada más para corroborar, que me dé el mismo resultado con cualquier otra ecuación. Vamos a usar, por ejemplo, la otra en la que ya está despejada la velocidad final, que es la segunda.
La segunda dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Ahorita que ya conocemos la altura, pues podemos utilizar esta ecuación. Y desde aquí podemos empezar a eliminar este término. Si recordamos que la velocidad inicial vale 0, pues su cuadrado también vale 0, entonces se elimina. Me queda que la velocidad final al cuadrado va a ser simplemente 2 veces la gravedad por la altura. Como no me interesa la velocidad final al cuadrado, sino la velocidad final, pues tenemos que sacar el cuadrado para eliminar ese cuadrado de la velocidad final. Y cuando hacemos eso, nos queda que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Y ahora sí sustituimos datos. La velocidad final, la raíz cuadrada de 2 veces 9.8 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, por la altura, que en este caso nos dio 122.5 metros. Muchachos, ayúdenme con este producto. ¿Cuánto es? 2 por 9.8 por 122.5. 2401. 2.400. Uno. Perdón. Me perdí, no escuché. 2401. 2.401. Ok. Metros cuadrados por segundo cuadrado. ¿Y la raíz cuadrada de esto? 49. 49. Ok. Entonces ahí vemos que la velocidad final es también de 49 metros por segundo. Y ahí checamos que nos da el mismo resultado. Muchachos, nos queda un poquito más de un minuto en el reloj. Vamos a dejarla hasta ahí. Regálenme, por favor, en el chat sus participaciones, los que estuvieron apoyando la sesión. Y nos vemos para continuar, muchachos, el día viernes en la sesión, para platicar sobre la parte de la parte de la práctica que vamos a hacer del segundo parcial. Y nada más. ¿Algo más, muchachos, que deseen agregar? No, profe. No, profe. Vale, gracias. Entonces, ahí regáleme su nombre, bueno, la palabra participación en el chat, los que estuvieron participando. Les agradezco su asistencia, que tengan un excelente día, muchachos, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego, Hasta muchachos, luego, buen profe. día. Bye, profe. Hasta luego. Finalizo para todos, gracias.